El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. Gracias, otro encuentro con ustedes desde México, Distrito Federal, para el mundo de habla hispana. Soy Gerardo Flores, estoy con Felipe Sánchez. Esto es Ruleta de Mercados del Financiero, donde usted nos puede consultar en El Financiero, www.elfinanciero.com.mx, y como todas las semanas para hacer nuestro análisis sobre los mercados. A veces es difícil, Felipe, tener claridad sobre lo que ocurre con los mercados de capital, el mercado de dinero, el mercado cambiario, porque ya lo platicábamos en otros espacios, cómo la volatilidad se puede soltar en un santiamén. Habíamos visto cómo la semana pasada, a inicios de la semana pasada, empezaba una efervescencia nuevamente bursátil. El euro parecía recuperarse, el dólar parecía estabilizarse, la inflación amenazaba como un fantasma en todos los países del mundo, y en México el peso se mantenía con cierta fluctuación, llegó a estar a niveles de 12.17, regresa a niveles de 12.02, y bueno, los precios del petróleo ni se diga. Aquí habíamos ya dado el dato de cómo bajó en enero más de 4% los precios en promedio, y bueno, otra vez no solamente se recuperan, sino que están arriba de los $103. No sabemos qué vamos a ver en las próximas semanas. Danos claridad, Felipe, sobre estas efervescencias que estamos viendo a nivel mundial en los mercados. Bien, mira, Gerardo, los mercados se han complicado una vez más. Digamos que el primer mes fue de tranquilidad, de estabilidad, pero comienza febrero y entramos otra vez en turbulencias, ¿no? Internacionales, sobre todo. No son originarias de aquí del país, pero nos vienen de un lugar insospechado, ¿no? Inesperado totalmente. No se pensaba el problema en Egipto. Sabíamos que ahí estaba, pero tenía tantos años que realmente fue sorpresivo para las propias autoridades de allá, para Estados Unidos, que es uno de los principales interesados. Francamente, ellos han aceptado que no se lo esperaban y que fue sorpresivo, ¿no? Como que se los desbordó la situación social, como cuando lo sorprendió o no le hicieron mucho caso al sector inmobiliario en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, haz de cuenta que eso mismo pasó en otro tema, un tema político. Pero de cualquier manera pues generó turbulencias, ¿no? Por la situación estratégica de Egipto, y en el juego que tiene en el equilibrio internacional y en el Medio Oriente, pues es importante por muchos aspectos, ¿no? En el caso de los mercados, más que nada tiene que ver con el comercio, mercancías y combustibles, ¿no? Y también en producción, porque si bien Egipto no es un país muy fuerte en petróleo, pero sí en la refinación de petróleo, es uno de los grandes refinadores de petróleo del mundo. Entonces sí pasa el combustible, la gasolina, el petróleo, pasa por sus manos, claro. Y sí tiene una importancia, ¿no? Entonces ese tema yo creo que ahorita está un poco en stand-by, creciendo las presiones, etcétera. No sabemos el desenlace, si la transición es suave o va a ser relativamente tersa, o va a ser mucho más complicado. Pero tendríamos que preocuparnos en México a no sé, cerca de 9,000 kilómetros de distancia, o se tendría que preocupar más España, Grecia, el Mediterráneo, parte del Medio Oriente, Israel, Líbano, países con los que Egipto tiene una entrada y salida, que es el Canal de Suez, y aquí ya lo decían. No, totalmente, el efecto es mucho más cargado al Medio Oriente y incluso Europa mediterránea, digamos, ¿no? Digamos, Italia tienen una gran influencia con todo el norte de África, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces sí les afecta, a Israel le afecta, a Irak, España, Francia, etcétera. Ahí yo creo que el impacto es muy directo. Todos los países que colindan con el Mediterráneo, pues sí, tienen mucho que ver, ¿no? Con México realmente el efecto internacional es directamente con los precios del crudo. O sea, sí se dispararon, digamos que se dispararon, pero no están volando muchísimo, ¿no? O sea, recordemos que llegamos a estar a $150 por barril. Uh-huh. Ahorita el West Texas, que ha perdido un poco de presencia en relación al Brent, anda sobre $91 por barril.
que es nuestro crudo de referencia. El Brent sí anda arriba de los 100, 102 por ahí. Yo creo que eso sí, porque te empieza a generar expectativas de que un nivel del precio muy elevado pues es contraproducente para la actividad económica. Por ejemplo, un caso muy claro sería el de las líneas aéreas, ¿no? Que los combustibles para el transporte, las empresas tienen que verse obligadas a subir las tarifas, ¿no? En México el efecto del precio del petróleo y su incremento es un efecto directo positivo más que negativo. De entrada directamente casi es positivo, porque lo vemos claramente, directamente en el mismo día en el precio del barril de referencia, ¿no? Y en términos de recaudación, de facturación petrolera. De entrada nos beneficia, ¿no? Ok, ¿y cómo le pega entonces a la producción o se encarecen los...? Mira, los efectos son complicados, ¿no? Por ese lado nos beneficia. Nos afecta en los precios de importaciones porque se encarecen, se nos afecta un poco en la inflación, ¿no? Indirectamente, no directamente, pero sí nos puede pegar por el lado de la inflación, pero tienes un efecto que compensa. Es por eso que el tema de la paridad cambiaria siempre es un poquito complicado. Uno de los factores es de que dicen, bueno, pues es malo que el peso se aprecie, sí, pero sirve de contrapeso para la cuestión de inflación, sirve de ancla para que la inflación no se dispare, ¿no? Ese es un efecto que ayudó a que la inflación en el primer mes del año fuera excepcionalmente baja, ¿no? Yo creo que una parte se le puede atribuir directamente a la fortaleza del peso y a que las importaciones pues se abaratan, ¿no? Entonces, por un lado tienes un efecto que te encarece, por otro lado un efecto que te compensa, ¿no? Y que se generan, están interrelacionados entre sí. ¿Dónde ves tú el nivel del precio del petróleo de la mezcla mexicana? Mira, va a depender, ¿no? De la paridad y de los precios, pero evidentemente pues ya es impensable que el precio del petróleo baje mucho más, ¿no? O que hubiera una corrección importante. Yo creo que aquí lo que hay que considerar es que un efecto para el consumo y todo esto, un factor, mejor dicho, es la actividad económica. Y estamos viendo los últimos datos que tenemos de la economía en Estados Unidos en general, tanto en la parte industrial como en la parte de servicios, han sido bastante buenos, por arriba de las estimaciones de los economistas. Yo creo que eso va a mantener a los precios altos. También lo vemos un efecto en algunos commodities, como el cobre, por ejemplo, que está a niveles récord. O sea, otra vez los commodities empiezan a tomar un impulso, a diferencia de hace 2 semanas que hablábamos aquí de cómo habían perdido dinamismo. Y no hablábamos del petróleo. No. Entonces, la historia ha cambiado de una semana a otra. De una semana drásticamente. En el caso de los mercados bursátiles, ¿qué va a pasar con las bolsas? ¿Cómo ves tú? ¿Va a haber un repliegue de inversiones? ¿Se van a mantener a la expectativa? ¿O vamos a ver volatilidad negativa, digamos, en bolsas? Yo creo que ahorita se ha mantenido un tanto la expectativa. Vamos a pagar por ver, no entran mucho al mercado a tomar posiciones, mantienen y entran poco a comprar, a pesar de que ha habido buenos reportes de las empresas. Yo creo que van a esperar el desenlace un poco, que se calmen las aguas en el Medio Oriente y entrarán otra vez al mercado, porque hay fundamentales sólidos para pensar que va a ser un buen año en la parte productiva, en la parte de las empresas. El pero que yo lo veía y lo comentaba hace una semana es la evolución que pudieran tener las tasas de interés. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro en Estados Unidos han estado subiendo, han estado repuntando, a pesar del efecto que se esperaba de que vine la crisis en el Medio Oriente. La gente le da un poco de temor, corre a refugiarse a los bonos y eso hace que las tasas de interés bajen. Ahorita el efecto es de que en este caso específico, a la vez que se genera temor, se genera precaución, se genera nerviosismo, eso impactó directamente a los precios del petróleo. Entonces, a ver, Felipe, eso le pegó a las tasas, ¿no? Sí. Hay un tema de discusión. Aquí en México somos muy dados a decir dichos y algunos están muy bien dichos, como el caso que ya mencionaba en otra oportunidad, en otro espacio, Esteban Rojas. Yo te quiero preguntar, hay temores de inflación a nivel mundial y hay quienes salen a decir
que no hay necesidad de asustarse, que los precios están controlados, que no va a haber riesgo de inflación, que no se nos van a desdibujar las cifras, pero cuando el río suena, agua lleva. Eso ya se dijo aquí en el otro espacio. ¿Tú qué opinas? ¿Hay o no razones para preocuparse del fantasma de la inflación? Claro, bueno, es un fenómeno internacional. Los mercados se mueven porque si en China temen la inflación, pues China eleva tasas o hace algo y nos afecta. Si en Europa hablan de lo mismo, el euro empieza a fortalecerse porque creen que las tasas de interés van a subir y eso de alguna manera fortalece al euro. Cuando esto se desmiente, porque Trichet lo desmintió diciendo que no va a haber muchas presiones inflacionarias, inmediatamente el euro perdió peso frente al dólar y el dólar repuntó. En Estados Unidos, recientemente Ben Bernanke habló un poquito sobre el tema, dijo también que si bien la economía se está recuperando, no tanto como para generar presiones inflacionarias, por un lado, y por otro, si bien los commodities han estado subiendo de precio y generan presiones inflacionarias, él confía en que la competitividad de las empresas, la competencia que hay entre las empresas en el entorno todavía de lenta recuperación económica, provocan que no trasladen los precios y los costos al consumidor final, ¿no? Sino que lo tengan que absorber las propias empresas, ¿no? En suma, ¿les creemos o no les creemos? Pues mira, hasta ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, por poner el caso de Estados Unidos, la inflación se ha mantenido muy baja y la expectativa es de que continúe baja cuando menos por el resto del año, más o menos controlada. El problema va a ser cuando ya las expectativas sean de que eso empieza a cambiar y de que empiezan las tasas de interés a subir. Eso hasta ahorita no ha pasado, pero podría pasar. Ok. Bueno, pues ahí está el diagnóstico, la radiografía financiera, económica de negocios. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Ruleta de Mercados desde México Distrito Federal para El Financiero. Usted nos puede consultar siempre en www.elfinanciero.com.mx. Que tenga el mejor de todos los días. El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.